El dogma de la Inmaculada Concepción se encuentra contenido realmente en las Escrituras. El dogma de la Inmaculada Concepción se encuentra contenido realmente en las Escrituras y el Espíritu Santo ha sido quien lo ha clarificado a la Iglesia para conocimiento de toda la humanidad. Dios tenía a María como parte de su plan salvífico desde el principio, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Génesis capítulo 3 versículo 15. No es por casualidad que Jesús llama a María mujer, la nueva Eva en la cruz porque allí venció a Satanás. También Pablo utiliza la palabra mujer en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Jesús la exalta como la nueva Eva, la mujer. Existen muchos malentendidos sobre la doctrina. El Papa Pío IX, en 1854, proclamó la fe de la Iglesia, que María, desde el momento de su concepción, por un don gratuito de Dios y por los méritos de Jesucristo, fue preservada de toda mancha del pecado original. Esta doctrina incluye que María nunca desobedeció a Dios en toda su vida. Otras tradiciones no católicas refieren que solo Dios no tiene pecado, y entonces que María es pecadora. Prueba de esto es que ella misma llamó a Jesús Salvador. Además, dicen ellos, Pablo escribió que no hay ningún justo, nadie busca a Dios, todos pecaron. Pablo citó al rey David. Si llevamos lejos el argumento de que nadie es justo, llegamos hasta el extremo del absurdo, porque la Biblia dice que Elizabeth y Zacarías eran justos, tal como lo refiere el evangelista San Lucas, y mientras Pablo dice nadie busca a Dios, Cornelio sí lo buscaba. Hechos capítulo 10, versículos 3 a 5. Adán y Eva eran justos antes de pecar. ¿No son justos los ángeles y santos en el cielo? ¿No es Jesús justo? Como puede Santiago decir en capítulo 5, versículo 15, ¿la oración eficaz del justo puede mucho si no hay justos? La palabra griega para todos no necesariamente indica universalidad absoluta. En Romanos capítulo 5 versículo 12, Pablo dice que la muerte pasó a todos, pero sabemos que Enoc y Elías no murieron. Ver todo en Hechos capítulo 1 versículo 1, y Marcos capítulo 16 versículo 20. Hay tres argumentos bíblicos que muestran este dogma. Primero, la santidad absoluta de Dios. Segundo, las figuras del Antiguo Testamento referidas a María. Tercero, el saludo del ángel Gabriel, el día de la Anunciación. La santidad absoluta de Dios. En Éxodo capítulo 3 versículo 5 leemos, Yahvé dijo, quita las sandalias de tus pies, que el lugar donde estás es tierra santa. Según el Éxodo, el lugar donde Dios habla y se manifiesta es un lugar santo, y lo más revelador, no puede ser tocado por nada profano. Moisés no podía mezclar el polvo de la tierra profana con el polvo del lugar donde Dios estaba hablando, porque la presencia de Dios santifica, luego Cristo es Dios, y por lo tanto, su presencia también santifica. Entonces, ¿cómo iba a mezclarse el pecado en el vientre que había contenido la carne del Dios unigénito? Según el Éxodo, eso no podía ser, porque lo que Dios toca directamente, es para él. En Números capítulo 4 versículo 15, cuando Aarón y sus hijos hayan acabado de cubrir el santuario y sus utensilios todos y se levante en campamento, vendrán los hijos de Caat para llevarlos, pero sin tocar las cosas santas, no sea que mueran. Dios mismo prohíbe que manos no consagradas toquen los utensilios que servían para su culto, ya que solo debían ser tocados por los sacerdotes. ¿Cómo iba a permitir Dios que el vientre que había sido tocado por el sumo y eterno sacerdote Jesús fuera tocado por Satanás? En 1 de Samuel capítulo 5, versículos 1 y siguientes el texto es muy largo, pero en resumen, los filisteos capturan el arca de la alianza y la ponen delante de Dagón, pero Dagón cae de su altar ante el arca, y los filisteos son castigados con plagas. Por deducción, si el arca de la alianza que contenía el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón, son santos, como el vientre de María que contuvo a Cristo, pan bajado del cielo, Jesús palabra del Padre, Jesús sumo y eterno sacerdote, ¿iba a estar en contacto con el pecado? Recordemos que el Antiguo Testamento es solo el anuncio y el Nuevo es el cumplimiento y su plenitud. Por lo tanto, la santidad de Dios se nos revela más plena en el Nuevo, con la encarnación de Cristo. En Lucas 19, 45 a 48, leemos que Jesús expulsó a los mercaderes del templo, porque el templo es la casa de oración. En el Nuevo Pacto, el templo es Jesús mismo. En Juan 2, 19 a 21, destruid este templo que en 3 días lo levantaré, pero él habla del templo de su cuerpo. Si Jesús expulsó a hombres pecadores del templo del Antiguo Testamento, por ser este sagrado, ¿cómo es posible que el pecado habitara en el mismo lugar en que estuvo el sagrado y definitivo templo de Dios, que es Cristo? En Mateo 9, 20 a 23 leemos,
Entonces una mujer que padecía flujo de sangre hacía 12 años, se acercó por detrás y le tocó la orla del vestido, diciendo para sí misma, con solo que toque su vestido quedaré sana. Mateo 14, 36. Suplicándole que les dejase tocar siquiera la orla de su vestido, y todos los que le tocaba quedaban sanos. He aquí un hecho, los vestidos de Jesús estaban santificados, ¿qué de aquel vestido que durante 9 meses albergó al Dios eterno? Las figuras marianas en el Antiguo Testamento. Principalmente 3. Primera figura, Eva. María está prefigurada en Eva, la madre de nuestra raza. Hay que recordar que los tipos son solamente sombras de los antitipos del Nuevo Testamento. María es nuestra madre por ser la madre de la Iglesia cuerpo de Cristo, Apocalipsis 12, 17. Lo que Eva perdió por desobedecer, María lo corrigió por su fe, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, Lucas 1, 38. Mientras la serpiente venció a Eva, Génesis 3, 13, Dios protegió a María de su mordedura, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto. Apocalipsis 12, 13 a 16. Segunda figura, la enemistad entre la mujer y su simiente y la serpiente. Vemos en Génesis algo muy importante, dice la simiente suya, la simiente de la mujer, 3, 15, y la palabra griega en la versión de la 70 es semenos, semen en castellano. Entonces, ya que una mujer no tiene semen, la única mujer a quien se podría referir es a María, cuyo hijo fue concebido sin hombre, porque las demás personas nacen de mujer y hombre, de quien viene el semen. Génesis nos dice que existiría entre la mujer y la serpiente una enemistad completa y que la mujer iba a herir a la serpiente, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta mujer, María prefigurada, está en enemistad total con el diablo. No existiría tal enemistad total si María hubiese pecado como pecó Eva, no son socios, la serpiente es fuente de todo pecado y maldad. Al fin y al cabo es Dios quien hace que María no peque. Yo pondré enemistad entre tú y la mujer, Génesis 3, 15. Tercera figura, tabernáculo y arca de la alianza. También María es el nuevo tabernáculo. El primer tabernáculo fue detalladamente construido según Éxodo 25, 9 y 39, 42 a 43, para ser perfecto y sin mancha. Esto prefigura a María, la gloria de Dios cubrió y llenó el primer tabernáculo. Comparar esto con las palabras de Gabriel en Lucas 1, 35, donde María está cubierta con esta gloria, sobre ella bajó la gloria del Espíritu Santo. Hay un paralelismo entre Lucas 1, 35 y Éxodo 40, 34 a 35. La fuerza del paralelismo está aquí, como la nube que envuelve la tienda de la reunión significa que el interior de la morada está lleno de la gloria del Señor, así el poder del Espíritu que desciende y cubre con su sombra a María hace que su seno quede lleno de la presencia de un ser que será santo e hijo de Dios. La punta de los paralelos señalados está en la equivalencia entre la gloria del Señor por una parte y los apelativos santo e hijo de Dios por otra. El niño que deberá nacer de María será de naturaleza divina. María fue prefigurada como el tabernáculo perfectamente construido sin mancha. La traducción de los 70 utiliza la misma palabra y habla de la misma manera de María. El poder del Altísimo la llena en Lucas 1, 35, como lo que pasó con el tabernáculo, Éxodo 40, 34 a 35. Es claro también que Lucas quiere que veamos a María como otra arca de la alianza también construida perfectamente. Comparar también 2 de Samuel, 6, 9, vemos que David dice algo semejante a lo que dice Elizabeth a María, en Lucas 1, 43, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Yahvé? David salta frente al arca, 2 de Samuel 6, 14, como saltó de alegría Juan el Bautista frente a María, Lucas 1, 44. La nueva arca de la nueva alianza que contiene a Jesús el verdadero pan de cielo, el primer arca contenía el maná. Y no es por casualidad que del arca se dice que estuvo en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, 2 de Samuel 6, 11, igual que se dice de María, y se quedó María con ella como 3 meses, Lucas 1, 56.
Así se encuentra este enlace entre el arca construida perfectamente y María en el libro del Apocalipsis, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Apocalipsis 11.